comenzamos con la mesa redonda. Si alguien en la sala tiene alguna consulta, las consultas online, porque de momento no hay. Si hubiera alguna, el director de secretariado, Edgar Pérez Herrero, pues nos comentará. ¿Alguien del público? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Tenemos unos compañeros de la Cátedra de Medio Ambiente que nos están haciendo soporte. Muchas gracias. Hola. Bueno, mi pregunta en principio era para Rosa Marina, con respecto a lo del palo y la zanahoria. Creo que vamos empezando por el palo en realidad, ¿no? Antes estabas diciendo que había medidas que estaban destinadas a crear redes, ¿no? Que con el dinero que se recopile de las zonas azules, de las penalizaciones para el transporte individual motorizado, que se va a mejorar el transporte público. Pero creo que actualmente estamos generando como una zona de colapso del transporte público, que si apostamos por reducir primero el transporte individual sin mejorar la infraestructura pública que tenemos, al final está pasando lo que tenemos ahora, que es una red de guaguas que a veces pues no da abasto, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer estaba viniendo de Los Silos en guagua, y primero que es un trayecto infame por los tiempos que tienes que esperar. Por ejemplo, la 108 sale cada 2 horas los domingos y había gente que no se pudo subir a la guagua y que tuvo que esperar a la siguiente guagua que salía en 2 horas. Entonces, si aumentamos la demanda de transporte público, pero ese transporte público no suple esa demanda, al final pues llegamos a este colapso que tenemos actualmente. Y quería preguntar, como usuarios, no sé si te compete, porque entiendo que tú trabajas en la universidad, pero como usuarios, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué herramientas tenemos para participar en esos procesos de cambios que están teniendo lugar actualmente? No sé si hay consulta pública para todo el tema de las medidas que se van a implementar en las zonas metropolitanas, o a lo mejor a base de reclamaciones, o cómo podemos los usuarios pues hacer sugerencias y quejas. Sí, bueno, gracias por tu pregunta. En relación a las políticas del palo y la zanahoria, lo cierto es que al vehículo privado, al coche, se le dan poquitos palos. Esa es la realidad. Porque la congestión es una externalidad que deriva del uso del coche. No es que haya un mecanismo de alguna normativa que nos castigue en ese sentido. Entonces, las medidas van por mejorar la alternativa. ¿Cómo? Pues lo que apuntas tú, ¿cómo consigo que se reduzcan los tiempos de viaje en transporte público? Pues carriles exclusivos, por ejemplo. ¿Y cómo consigo eso de hoy para mañana? Pues a lo mejor, en determinadas horas podríamos implementar un carril para la guagua. Voy a poner un ejemplo, en la TF5. En dirección al norte, viniendo hacia la área metropolitana, en la hora punta de la mañana es la congestión, pero en dirección hacia el norte, saliendo de aquí para allá, no hay tanta congestión. Entonces, a lo mejor un carril podríamos dedicarlo exclusivo para la guagua que viene para la zona metropolitana. Eso va a tener revuelo, seguro. Cualquier implementación mínima tiene problemas. Se intentó en algún momento, lo sé, el Cabildo lo hizo, pero la prueba estuvo 3 días y lo retiraron. Estas medidas tienen que tener un tiempo, un modo de prueba para que la gente se acostumbre. Si yo vengo en la guagua y veo que al lado está el coche parado, es cuando tiene efecto. Si yo vengo en la guagua y el coche está igual que yo, en la misma cola está la guagua que el coche, pues el trasvase no tiene sentido, ¿no? Entonces, hay pequeñas actuaciones que se pueden hacer. Fraccionar los horarios. ¿Por qué tenemos que venir todos a la misma hora y provocar ese pico en la hora de la mañana? ¿Por qué no se fraccionan los horarios? Todos hacemos lo mismo, a la vez, ¿no? Y luego lo que comentas de formas de participar, sí que hay. Todos los proyectos están abiertos a la consulta de la ciudadanía, todos. De hecho, el Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife ha estado abierto a la consulta de todo el mundo. Es buscar, indagar, pero todos tenemos que decir y deberíamos decir en esas consultas, ¿no? Yo creo que deberíamos hacerlo. No sé si te contesté o... O sea, en realidad, no sé si estaba pecando de eufemismo, pero con la guagua en realidad es sencillo, que hace falta aumentar la frecuencia, con líneas que tienen unos horarios extraños, que en horas de alta demanda, de repente, no salen guaguas.
como usuario precario frecuente del transporte público, pues yo necesito que salgan más guaguas de las que salen. Claro. Y es una solución sencilla, pero yo no entiendo qué manera tengo yo de hacer escuchar a la administración para que salgan más guaguas, es que es una cosa súper sencilla, porque claro, queremos que haya más personas que usen el transporte público, pero es que literalmente no caben a veces en la guagua, entonces se tienen que quedar esperando por Pero fuera. esa solución no es tan sencilla como tú piensas, porque a veces pues puede haber que en determinada hora punta haya una insuficiencia de la flota y tengo que quitarla de otro trayecto donde sí que voy con mucha ocupación. Quiero decir, la planificación del transporte responde a cómo se comporta la demanda, a esa estacionalidad, a la hora punta y a la hora valle. Y lo que decía antes, como en determinados trayectos lo usa poca gente, pues la frecuencia es baja. De repente hemos provocado un efecto inducido por la bajada de precio. Y tenemos que responder, hay un periodo de reacción ahí, ¿no? De dónde quito la guagua que tenía ahora para poner. Quiero decir, a veces no es fácil, ¿eh? Y a veces a lo mejor es un problema de que no habían suficientes vehículos. Puede pasar, ¿eh? Gracias. Hola, gracias por la conferencia, me ha gustado mucho. Tenía unas cuantas preguntas. Para la última charla que hubo, perdona, ¿cómo está? Marina, sí, sobre el transporte, que con respecto a las medidas inminentes de como encarecer la entrada y salida de las ciudades con peajes y encarecer también el aparcamiento, ¿no le parece que podría ser como algo que solamente afecta a las personas que tienen menos renta? O sea, que al final es como que entran en las ciudades las personas que no pueden pagarlo, o sea, perdón, que sí pueden pagarlo y que fuera se queden las personas que no pueden hacer frente a ese gasto. No, porque la medida es establecer zonas de baja emisión donde se van a introducir peajes y aparcamientos al coche, y esa recaudación va a abaratar los modos alternativos, de manera que tú puedas entrar con un transporte público prácticamente gratis. Esa es la idea, la filosofía de las zonas de baja emisión, que tú puedas entrar en una lanzadera, tú has dejado tu coche en un intercambiador, por ejemplo, y entras en un bus lanzadera gratis, o en un modo individual, micromovilidad, gratis prácticamente, ¿no? Esa es la idea. Vale. Estoy de acuerdo también, por otro lado, con la idea del teletrabajo que dijiste también, me parece interesante, porque así no te tienes que desplazar, pero ¿por qué no se habla también de trabajar cerca de donde vives? Porque, por ejemplo, en Canarias tenemos ese problema pues súper grande, porque gran parte del trabajo es la hostelería, ¿no? El turismo y tal, pero claro, en los lugares donde se realiza ese trabajo, el precio de la vivienda es inaccesible para las personas que trabajan en esos lugares. Sí, sí. Entonces, obligas a muchísima población, que por eso hay atascos, sobre todo, por ejemplo, en la carretera del sur a ciertas horas, de hasta 200.000 personas, porque obligas a una población a irse a vivir a otro lugar que trabaja allí, trabaja en el sur, pero se tiene que vivir súper lejos de donde trabaja. Ya. El tema es que la planificación del transporte debería ir de la mano de la planificación urbanística, y no ha sido así. En la isla, la dispersión de la población nos obliga a tener que usar el coche, porque encontramos un adosado en cualquier esquina, ¿no? El tema de la política esta del adosado, hubo un tiempo que se fabricaban adosados en todas partes, y un adosado implica sí o sí un coche, dos coches, seguro. Entonces, como la gente vive en un lugar alejado del punto de trabajo, tengo que usar el transporte. La alternativa sería pues alquilar o conseguir zonas cerca, y a veces eso, bueno, sabemos con los precios que hay, es imposible, ¿no? Entonces esa es una medida más difícil de paliar o de actuar que la de intentar que no tenga que mover con algunos días de teletrabajo, con fraccionar los horarios y que no me ponga en la carretera a la misma hora que se pone todo el mundo, aunque sé que en determinadas zonas del sur la punta se ha convertido en prácticamente todo el día, porque hay momentos que tú, ¿dónde está la hora valle? No existe, ¿no? Entonces, es más fácil de implementar esas medidas que las otras que hablas de tipo urbanístico, ¿no? Sí.
Luego, para la conferencia anterior, la que... ¿Quién la dio? La de construcción. Ah, aquí, sí. Sí, que propone como un desarrollo sostenible. Yo no sé si con desarrollo sostenible se quiere decir como una especie de crecimiento sostenible, pero realmente no entiendo de qué forma podemos seguir creciendo en cuanto a producción, que es como, pues hasta donde entiendo, creo que funcionan nuestras economías, ¿no? Que es necesario un crecimiento de un X% cada año, con esa sostenibilidad, y en concreto en el sector de la construcción, porque entendí que dijiste como que la construcción que no es tan depredadora, creo que usaste la palabra. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Sin embargo, en un territorio tan limitado y pequeño como en Canarias, se siguen destruyendo pues, muchas zonas que son vírgenes, con la connivencia de entre otras instituciones, el Cabildo de Tenerife, para seguir construyendo en un territorio que ya no da para más. Sí, precisamente dije exactamente lo que tú estás diciendo, pero con otras palabras. Definía lo que era desarrollo sostenible, sí, y puse como ejemplo lo que yo conozco, que es el sector de la construcción. Precisamente, como conozco el sector de la construcción, pero al mismo tiempo sé, tú vives en una casa, ¿verdad? Y todos los que estamos aquí vivimos en una casa, piso, el tipo de tipología es lo mismo. Estamos en un edificio, luego el sector de la construcción es necesario. Y yo lo que intentaba hacer ver es que el sector de la construcción hay que repensárselo. Te pongo un ejemplo el tema directo. Es que hasta ahora la mayor parte de la construcción que yo veo no va a literalmente satisfacer las necesidades actuales de la población sin comprometer las necesidades de las futuras. Me parece que avanzamos, pero no por una idea mía, sino porque, pues, poniendo, por ejemplo, algunos proyectos que están saliendo ahora con la connivencia del Cabildo, como puede ser los proyectos estos turísticos que están saliendo ahora en el sur, como Cuna del Alma, o el Circuito del Motor, o en Olla Grande, que se va a hacer otro campo de golf con un hotel de 5 estrellas, sí. Pues que... y mientras tanto, el acceso a la vivienda cada vez más difícil para gran parte de la población, que no tienen dónde vivir, pero sí que hay casas para algunas personas y para otras no. Y, ¿Quieres que te o sea, como responda? que, no, que desde mi perspectiva, que a lo mejor es equivocada, sí. Perdona, yo te dejo responder. Es que me interrumpiste y no sabía si es que quería que te respondiera o no. Ah, vale, bueno, perdona, no pasa nada, acaba. Sigue tú. Que desde mi perspectiva me da la impresión, a lo mejor equivocada, de que este desarrollo no va a satisfacer las necesidades reales de la población, ni es su objetivo real, sino simplemente hacer negocio. A ver, ¿te puedo responder? Sí. Vale. El planteamiento que yo propongo es cambiar ese modelo. ¿Estamos de acuerdo en que hay que cambiar el modelo? ¿Estamos de acuerdo que el modelo está mal? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, depende de lo que quieras ir. Vale, lo que te estoy queriendo decir es que estamos en la misma línea. Estás queriendo canalizar hacia el concepto de desarrollo sostenible unas políticas públicas de un determinado organismo, que yo no pertenezco a ese organismo. Yo trabajo en la Universidad de La Laguna. Entonces, lo que quieras canalizar al Cabildo de Tenerife tienes que utilizar otro foro. ¿Me explico? Yo sabía, y por eso lo dije, a la sede de la cátedra todas las semanas, vamos a no mentir, todas las semanas no, pero casi todas las semanas viene alguien queriendo que la cátedra funcione como una plataforma de activismo. No es la finalidad. La finalidad de la cátedra es limar las asperezas que existen en las cuestiones que no se están haciendo bien, pero con datos académicos. O sea, lo que estamos intentando es, viste que lancé una llamada a todos los miembros de la comunidad universitaria para que nos ayuden a alzar la voz y decir cómo se deben hacer las cosas. Luego, no es lo que estoy intentando trasladarte, es que no estoy esquivando tu respuesta, sino diciéndote que estoy de acuerdo en que el modelo del sector constructivo hay que cambiarlo. Y por eso mi trabajo es la responsabilidad social empresarial, donde las empresas, que tienen derecho a ganar dinero, pero lo hagan de forma responsable. Antes de empezar la intervención, le decía a la vicerrectora, digo, me van a echar de la universidad porque dije algo muy escabroso ante la televisión, y es que lo que tú comentas, o sea, no solamente las personas de la hostelería
que tienen sueldos pues, que no son siempre los adecuados para llevar una calidad de vida adecuada. Los compañeros arquitectos técnicos trabajan en el sur de la isla porque es donde ahora encuentran donde trabajar y tienen que salir de su casa a las 5 o a las 6 de la mañana y vuelven a su casa a las 11 o a las 12 de la noche. Eso tampoco es trabajar con sostenibilidad social. ¿Por qué? Porque no pueden permitirse tampoco pagar los sueldos, o los alquileres, perdón, con su sueldo. Con lo cual te estoy volviendo a dar la razón. El uso del territorio no me corresponde a mí porque no tengo competencia en calificación de terreno. Ya, eso es lo que me sorprendió, que dijeras que como que el sector de la construcción en Canarias no es depredador. O sea, después de proyectos, por ejemplo, como el del puerto de Granadilla, por ejemplo, que se prometió que iba a dar un montón de puestos de trabajo y que iba a ser la bomba, y luego está vacío y costó un montonazo de millones. O como otros ejemplos, yo qué sé, la presa de los Campitos, o en fin, es que montones de hoteles que se dio permiso para construir, se dejaron a medias y se quedó así sin nada. Bueno, o sea, ¿puedo responderte? Sí. Vale. Si eso no es depredador, ¿qué lo es? Si esta emisión se está grabando, te animo a que retrocedas en el tiempo, rebobines y oigas mis palabras. Lo que dije fue que el sector de la construcción es altamente depredador. Lo que cambia es el tipo de acción. Normalmente creemos que el mayor deterioro se causa en el momento de la construcción, asociado al terreno. No estoy hablando de calificación de terreno, estoy hablando del hecho en sí de construir. O sea, un edificio se ejecute en este terreno, se ejecute en el otro, independientemente de la calificación que tenga ese terreno, la acción de construir no es tan depredadora como la acción de usar el edificio. Eso fue mi mensaje, porque en ningún momento hablé de territorio, hablé de la acción de construir, de los pobres señores que están en el sector de la construcción, que no todos son personas cuestionables. Hay mucha gente honrada en el sector de la construcción, levantándose a las 5 de la mañana y acostándose a las 12 de la noche en el otro extremo de la isla. Sí, no confundas el ámbito. Claro, pero seguramente no son los que especulan. Eso, claro que eso no. Seguramente no. Claro que no. Y ya lo último que... Disculpa un momento, uno de los profesores, de los ponentes, se tiene que ir para dar clase. Ricardo Guerrero, por favor, si alguien tuviera alguna pregunta que hacerle para comentarle ahora, sí. Disculpa. Sí, disculpa, pero es que tengo que dar clase ahora a la 1 y algo y en Ancheta, entonces si me pueden hacer el favor. No, y yo cojo el transporte público. Tengo que ir a coger el tranvía. Sí. Y vengo desde el Puerto de la Cruz en la 103. Hola. Bueno, quería hacer una pregunta respecto al sistema de placas solares que tenía pensado poner en fachadas de edificios, etcétera. Sí. Y era sobre todo si tenían como un plan de cara al futuro de revisar esas instalaciones, de seguir como un mantenimiento asiduo para que luego la responsabilidad de mantener esas instalaciones bien no recaiga en las personas que viven en esas zonas, porque probablemente no tengan a lo mejor los recursos necesarios para hacerlo. Vamos a ver dos cosas ahí. Primero, las empresas instaladoras ofrecen servicios de mantenimiento, son bastante baratos. Hay que entender que hay que gastarse algo en mantener también, ¿no? Como igual que tenemos que gastarnos en mantener muchas cosas que normalmente no lo pensamos y se deterioran. Yo creo que es prudente pensar en una instalación que puede llevar un mantenimiento, lo digo por el mercado, 60, 80 euros al año. Y después también hay que pensar que la generación con fotovoltaica te produce unos ahorros, ¿no? Entonces puedes coger una parte de esos ahorros y asumirlos para ese mantenimiento. Pero desde luego que hay que, por lo menos, primero hay una pequeña incertidumbre los 2 primeros años para ver que la planta funciona bien. A partir de ahí ya lo lógico es que funcione bien. Vamos, lo lógico es que siempre funcione bien, ¿no? Pero vamos, que eso está completamente contemplado. Claro, entonces habrá un asesoramiento a las personas que vayan a utilizar este tipo de... Las empresas instaladoras suelen ofrecer esa actividad.
transmisión. Ante todo, muy buenos días. Gracias por la ponencia de cada uno de ustedes. Le voy a hacer una pregunta a usted, pero tengo una pregunta para cada uno de ustedes también. Entonces voy a ser específico con Empezamos usted. por la mía. Tuve la oportunidad de estar en Alemania. En Alemania se está llevando unos planes con celdas fotovoltaicas en las casas. Y las casas, por su construcción, que también la pregunta va dirigida con usted, pero la haré después, se hace propicio colocar ese tipo de sistema que hoy en día está en gran auge. Ahora, la pregunta mía es la siguiente. Me diera la impresión que todavía aquí en Canarias no hay esa fuerza como demostrar, o sea, no, demostrar no es la palabra, como darle a entender a las personas que es una fuente de energía autosustentable y rentable. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan rentable es para una familia adquirir ese sistema versus el sistema tradicional de energía que se tiene? Esa es la pregunta. Vale, yo voy a dar datos de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias. Para que se hagan una idea, a 31 de diciembre de 2020 había 200 instalaciones de autoconsumo en Canarias. A 31 de diciembre de 2021 había más de 2.000 y a fecha de 31 de julio de 2022 había más de 5.000, ¿no? O sea que realmente está habiendo un crecimiento brutal. Hay muchas empresas que han dejado otras actividades por concentrarse en el autoconsumo. Y la respuesta de lo demás es sencillo. Vamos, considerando condiciones climáticas medias, como lo que hablábamos en La Laguna, yo diría que sin subvención hay que tener cuidado con a quién se contrata, ¿no? Porque hay gente que por ahí pone presupuestos muy elevados. Yo siempre recomiendo por lo menos tres presupuestos distintos para ser prudente. Sin subvención yo creo que es esperable una recuperación de la inversión de 7-8 años, con subvención 4. Estoy hablando de un precio de la electricidad medio por debajo del que tenemos ahora, que es un poco excesivo. Y es la única forma de reducir la electricidad. El otro día estaba en un ayuntamiento en Gran Canaria y la concejala me decía con mucho tino, ¿no? Decía, bueno, aquí están en el ayuntamiento de Ingenio, que está lleno de aerogeneradores por ahí cerca, y me decía con mucho tino, no, nosotros hemos visto aquí que esto se ha llenado de aerogeneradores, pero esto no afecta al precio de la electricidad a los ciudadanos, ¿no? Y yo le decía, sí, efectivamente, lo único que afecta al precio de los ciudadanos de la electricidad es que produzcan su electricidad ellos o sus vecinos, y entonces obtienen la electricidad más barata, ¿no? Esa es la única forma, y yo creo que es fácil de convencer, pero desde luego que hay que explicarlo porque es un asunto nuevo. Mi pregunta va dirigida tanto para Pedro Dorta como para Abel López. Dorta comentó que no todo es cambio climático, que depende de la mala planificación del territorio y de los fenómenos meteorológicos adversos. Y respecto a esto último, Abel López apuntó que Canarias se puede ver afectada con más frecuencia por el impacto de temporales marinos. Uno de los aspectos, ¿no? Desde la adaptación, ¿están las islas tomando medidas o seguimos con los modelos de antes? Hago referencia al ejemplo de los barrancos que no se están limpiando, por ejemplo, en el caso de las lluvias. A ver, el tema de la adaptación... Esto se oye... vale. El tema de la... Vamos a ver, mitigar es muy fácil. Es muy fácil, simplemente tenemos que reducir emisiones, ya está. Y eso se hace cambiando el modelo energético. Adaptarse, y además mitigar es muy fácil y además tiene que ser global. Si nosotros mitigamos pero los chinos no hay nada que hacer. La adaptación es una cuestión, es un concepto local. Tenemos que adaptarnos localmente a lo que vaya a ocurrir. Todavía nos queda muchísimo, muchísimo por recorrer ahí, porque adaptarnos es mucho más complicado. Primero, porque es local y tenemos que atender a múltiples amenazas. Y segundo, porque el grado de certeza en lo que va a ocurrir es bastante menor. Entonces, hay que hacer un plan de adaptación
local, adaptado a las condiciones del medio en el que nosotros vivamos. Cada vez que hay un desastre de origen climático en el archipiélago, que los ha habido muchos, es una señal de insostenibilidad. Somos un territorio insostenible. Si nosotros somos capaces de lidiar con las condiciones actuales, mucho menos vamos a hacerlo con las futuras, es decir, con el cambio climático. Entonces, bueno, el tema de los barrancos es una cuestión, pero hay múltiples cuestiones. Por ejemplo, en la costa, el nivel del mar sube y hay muchos lugares costeros de Canarias que están en riesgo. Incluso la última ley del suelo del año 2013 legalizó un montón de espacios que no deberían estar ahí y que vamos a tener que pagar todos nosotros y vamos a tener que indemnizar todos nosotros. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta concretamente, estamos todavía en el inicio de lo que sería la adaptación. No sé si te contesto. Yo simplemente para puntualizar, antes decía la compañera que se había construido sin tener en cuenta la movilidad y se ha construido sin tener en cuenta los riesgos y se sigue construyendo sin tener en cuenta los escenarios de cambio climático. Afortunadamente, la Ley Nacional de Cambio Climático ya en uno de sus artículos sí que contempla esa obligación de cualquier nueva infraestructura de al menos contemplar los impactos y los escenarios futuros del cambio climático. La Ley Canaria, como es lógico, también lo asume y eso puede abrir un nuevo campo, al menos de cara a ordenar nuevos espacios, fundamentalmente los espacios litorales. Se siguen desarrollando iniciativas en ámbitos litorales sin contemplar los futuros, por ejemplo, incremento del nivel del mar o la afección de posibles temporales, y yo creo que es una clave. Pero desafortunadamente el territorio es el que es, la configuración ha sido así históricamente desde los años 70 fundamentalmente, y se ha construido sin tener en cuenta una variable importantísima, o al menos un criterio importantísimo, que es los niveles de riesgos que tenemos en nuestras islas. Por eso tenemos los problemas que tenemos con tanta frecuencia. ¿Se puede mejorar? Sí. Ahí hay un campo muy importante de desarrollar, que es el tema de la ordenación del territorio. En la disciplina de geografía pues abordamos eso, al menos evitar que los posibles efectos de estos fenómenos meteorológicos extremos pues estén acorde, se desarrollen en un contexto urbano algo más sostenible o algo más resiliente, como lo quieras llamar también, pero también es un aspecto básico. La movilidad también juega un papel, la construcción, es que está todo vinculado al fin y al cabo. No sé si te respondo. ¿Alguna pregunta más? Buenas, gracias a todos. Mi pregunta iba hacia doña Rosa Marina con respecto al coche eléctrico y su, controversia, ¿no? Porque a mí me parece que aparte del modelo de movilidad individual, tiene que tener una posibilidad de usarse la energía renovable, ¿no? Si no, me parece que el tubo de escape está en las caletillas y ya está. Entonces, además de que me parece que sería, no sé, la pregunta de si es más eficiente producirlo en las caletillas y mover la electricidad hasta donde el punto de carga, o realmente cargarlo en casa con una placa fotovoltaica que no ocupa suelo rústico sino un tejado, ¿no? Entonces, si eso va unido a esa implantación de las energías renovables de una manera sostenible, y si no, el coche eléctrico no va a tener mucho sentido. No lo sé, es una reflexión, una pregunta. Pues me temo que estoy de acuerdo contigo. De hecho, salió publicado hace, yo diría escasamente un mes, un trabajo de unos compañeros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde mostraban cómo el coche eléctrico, pues un poco por lo que apuntas, no tiene todas las grandes soluciones ni ventajas que estamos diciendo. Entonces, obviamente la generación debería ser de renovables para que esto fuera sostenible. Hoy por hoy eso es bastante inalcanzable, pienso yo. Y yo lo que comentaba en mi presentación es, además de ese aspecto que tú apuntas y me parece muy oportuno, el otro, ¿no? El otro de sustituir un coche de combustión fósil normal por un coche eléctrico.
tampoco es eso. No es eso lo que queremos para resolver el problema de movilidad de la isla. Eso no resuelve el problema de la congestión, no resuelve el problema de la ocupación del espacio, la necesidad de carreteras, estacionamiento. Entonces, lo que se está haciendo en Europa es una flota de coche eléctrico compartido con la Mobility as a Service. Es decir, no se compra el coche. El coche es un car sharing, un bike sharing, es una flota compartida. Y es un poco a lo que tendríamos que estar apuntando. Y luego ya además lo que dices tú, ¿no? Que la energía eléctrica fuera de origen de renovables. Eso sería ya lo estupendo, por supuesto. Yo tenía una pregunta que esta es más general para un poco para todas las ponentes, y es que me sorprende también mucho que en una conferencia sobre cambio climático, pues que no se cuestione eso, la idea del crecimiento infinito, que no aparezca la palabra de crecimiento por ninguna parte, cuando es algo. No es algo de cuatro hippies, sino es una realidad, que todos esos recursos que hacen posible nuestras vidas, tal y como las entendemos, tienen límite, tienen pico y están aquí. Incluso para algunas personas que puedan pensar que las nucleares van a poder ser la solución o algo así, pues que también habrá un pico de uranio y en fin, todos los recursos que sostienen nuestras vidas. Entonces, el decrecimiento y la reducción del uso de los recursos es un sí o sí. Y no digo ya el dejar de crecer con todo lo que eso conlleva para nuestras economías. Y no se habla nada de esto cuando es una realidad que la tenemos en nuestra cara y cómo es que no decimos nada de esto, ¿no? O sea, me deja como mucha sorpresa y mucha preocupación. Y también te quería hablar de la dependencia del exterior. O sea, sería como por un lado que no se hable de crecimiento y por otro lado la dependencia del exterior para cosas tan fundamentales como la alimentación. Y lo que tiene que ver, porque ahora mismo la mayor parte de la alimentación, los datos que yo vi, los últimos que vi, fue que el 92% de la comida de primera necesidad llega a las islas desde fuera, en barco, ¿vale? Entonces, ¿qué pasará con nuestras sociedades, las isleñas, cuando los combustibles fósiles sean demasiado caros como para que todo el mundo pueda acceder a las cosas que vengan en barco? O que a lo mejor no haya combustibles para traer cosas o sea, que es que seguir promoviendo este tipo de sociedades así es dejarnos sin futuro a las siguientes generaciones o incluso las presentes, que a lo mejor estamos hablando ya de algo que puede ocurrir pues no en tanto tiempo. Ya está, esa era la pregunta. A ver, no entiendo bien la reflexión, simplemente decir que nosotros somos los que somos, es decir, hay muchísimas cosas de cambio climático que no se han dicho aquí, pero es que en 4 horas o no sé cuánto llevamos es imposible, básicamente. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo, no se ha hablado de alimentación, ya, ni de ropa, ni muchísimas cosas que no se han hablado, pero es que en 4 horas eso es imposible, para eso tendrías que hacer un máster, es imposible. La alimentación, por ejemplo, supone una huella de carbono superior a la del turismo a escala mundial, y tampoco se ha hablado. No es más que eso, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, y seguro que mis compañeros y compañeras también, no podemos seguir creciendo indefinidamente, lógico, eso es una obviedad, y eso no tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver, el cambio climático es simplemente el síntoma, la enfermedad es muchísimo más grave, pero no solo es el cambio climático. Vamos, eso es mi idea. Nada, de acuerdo, yo iba a hacer la misma precisión. Yo creo que, aunque no se ha utilizado esa terminología que empleas tú de decrecimiento, sí que ha estado patente en nuestras intervenciones. Cuando hablamos de desvincular la actividad económica, cuando hablamos de gestionar la movilidad, todo eso claramente requiere reducciones de actividades para conseguir un desarrollo sostenible. Y lo que dice el compañero, obvio, han quedado muchísimos temas fuera, pero es imposible en este foro y este tiempo abarcarlo. Sería interesantísimo, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Yo brevemente comparto
que no se han tratado muchísimas de las cosas asociadas al cambio climático. Al final es un tema súper amplio y bastante complejo, pero asociado a lo que nos preguntaba sobre el decrecimiento, yo creo que indirectamente, pues debes saber que casi todos los de mis compañeros estamos de acuerdo en eso. No se puede seguir creciendo a estos ritmos, pero es fundamental también asociar ese decrecimiento a la justicia climática, porque tampoco es un concepto que se ha hablado, un concepto muy importante, porque no podemos pedirle a países en vía de desarrollo que hagan esfuerzos por nosotros realmente. Al final las emisiones son muy desiguales y es cierto que hay sectores que están en vía de desarrollo con incluso crecimientos poblacionales que están usando o están haciendo uso de combustibles fósiles porque tampoco tienen muchas más alternativas que eso, porque no tienen capacidad de adaptación. Es otro concepto que no hemos introducido. Esa capacidad de adaptación es los recursos que tiene un país para afrontar los impactos asociados al cambio climático. Hay una desigualdad tremenda con el cambio climático. Ese decrecimiento debe partir fundamentalmente de los países emisores, pero países emisores tenemos muchísimos, fundamentalmente China, India, Brasil, que es difícil que ellos opten a decrecer. Incluso también hay que decirlo, que siempre estamos hablando de China, pero es que China está intentando desarrollar políticas de mitigación, lo que pasa es que son muchísimos a nivel, y es muy difícil, que las acciones en China van muchísimo más despacio, pero es cierto que también están poquito a poco intentando hacer su lucha frente al cambio climático. Lo que pasa que las tasas de emisiones, al ser tanto y al ser la fábrica del planeta, es muy difícil. Es fácil hablar de China, pero es que nuestra economía se basa en comprar la China, fundamentalmente en muchos recursos. Entonces, claro, nuestras emisiones en Europa están disminuyendo a costa también de que estén aumentando en otros sectores. Y eso pasa también en Estados Unidos. Estados Unidos está decreciendo en emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Pero por qué? Porque tienen capacidad de mitigar y capacidad de adaptarse. Los otros países pues no tienen esa capacidad y dependen de combustibles fósiles a día de hoy, o de energías nucleares también, que se están desarrollando centrales nucleares también en China, porque es la única capacidad que tienen. Entonces, es una cuestión súper amplia y son conceptos que también hay que introducir, que no hemos introducido ninguno en nuestras ponencias, sí, pero es que yo venía a hablar hoy de fenómenos meteorológicos, si no podía hablar de justicia climática también, o de adaptación meramente. Si hubiese hablado de adaptación, pues seguramente hubiesen salido otros temas que también son de gran interés, pero nada, gracias también por tu intervención. Si me permite, también es cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de mitigación, miramos nuestro ombligo. Es decir, en estos momentos, como dice Abel, la India es el país que más sube en emisiones de gases de efecto invernadero y los países desarrollados están bajando sus emisiones. Eso es una realidad. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir que decrezcan? ¿A los indios? Es decir, el mundo es muy complejo. A nosotros, por supuesto, pero claro, esto no es tan sencillo, ¿eh? Solo por añadir, cuando hablamos de decrecimiento, no nos olvidemos que hay un problema grave de desigualdad. Entonces, cuidado, porque no es fácil atacar el tema de que estamos creciendo mucho cuando tenemos las tasas de desigualdad tan elevadísimas que tenemos en estos momentos. No, me parece un tema complicado, ¿eh? No, mira, para ir terminando, porque ya vamos fuera de hora, el señor creo que tenía... sí, breve, por favor. Uno de los sectores más contaminantes y que no se tocó en el foro es el sector de los carburantes que utiliza el transporte marítimo. Es el mayor contaminante a nivel mundial después del sector aéreo. ¿Y por qué es el más contaminante? Porque usa el carburante más contaminante del mundo, que es el bitumen. Es el petróleo más pesado y se lo agregan a esas máquinas para que bajen los costos. Por eso es que es difícil desligar la economía, porque siempre se busca que los costos sean bajos y las ganancias sean máximas. Entonces, todo tiene un compendio, un entramado donde todo se relaciona. La política no se excluye de todos estos sistemas. Y voy a tocar específicamente un sector, una parte de acá que no entiendo por qué no se ha implementado, que es el Tren del Sur, cuando ya en Gran Canaria se está implementando un proyecto igual o similar. Aquí la política no permite el avance de ese transporte, que eso implicaría una reducción de la contaminación tremenda. Con ciertas personas que he conversado me han dicho que tanto la política como
la infraestructura que utilizaría ese transporte distorsionaría un poco lo que es la geografía de la isla, pero yo a veces pienso que no es así, pienso que sería una tremenda alternativa para abaratar muchos costos y muchas cosas que están pasando. Entonces, pues, dejo esos dos pequeños ítems como para reforzar lo que ustedes han dicho, y de verdad los felicito porque, como acaban de decirlo, es un tema muy amplio, se han abarcado muchas áreas, pero también faltan muchas áreas por qué tocar. Entonces, de verdad, muchas gracias y bueno, eso era todo. En relación a lo de los combustibles, la semana pasada me comentaban que se estaba poniendo en circulación en las Islas Baleares un barco totalmente eléctrico que estaba a modo de prueba. Quiero decir que se está investigando en esto y obviamente incluso con los aviones también hay alguna experiencia ya de combustibles alternativos. Tendremos que ir por esa sí o sí, y además si la energía eléctrica, como apuntaba el compañero, es de origen renovable, todavía mejor, ¿no? Pero efectivamente todavía nos queda mucho por hacer ahí. Y luego lo del tren del sur, yo creo que no debemos caer en la tentación de opinar yo creo que está bien o yo creo que está mal. Cuando se toman estas decisiones de inversión en infraestructura, tienen que estar informadas, y eso tiene que estar informado por lo que se llaman análisis coste-beneficio y coste-beneficio social, no financiero. Es decir, que tengan en cuenta el impacto en el territorio, las externalidades, esos son los costes que hay que evaluar. Entonces, decir me parece bien o mal sin tener delante unas cifras de un estudio de análisis coste-beneficio, yo no me atrevo. Se me ocurre como idea lanzar alternativas, ¿no? Bueno, al sur podríamos habilitar algún carril exclusivo de transporte colectivo que no existe, o construir lo que podría ser mucho más barato, en lugar de un tren del sur, por ejemplo. Esa alternativa tendría que estar sobre la mesa, ¿no? También, cuando yo evalúo un escenario, tengo que evaluar los alternativos, no solo uno, porque entonces el análisis está sesgado, ¿no? Y simplemente esa reflexión. Bien, muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido hoy a este foro. Muchas gracias también a los participantes, de verdad han dado unas ponencias que yo creo que nos hará repensar nuestro día a día en nuestro entorno. Y nada, esperamos pues volver a verles en la próxima edición. Doy por clausurado el segundo foro Universidad de La Laguna por el Día Internacional contra el Cambio Climático. Muchas gracias.